No, pues, qué rico. Estaba platicando justo eso, que Friburgo es como de estampa, ¿no? De postal. Sí, de postal, exactamente. ¿Esto? Sí. Pues bueno, buenas tardes, compañeras, compañeros. Gracias por acompañarnos en esta ya segundo día de sesiones de la tarde de este seminario internacional de Ercritia sobre Heidegger, ¿no? Sobre hermenéutica, revolución, arte e historia del ser, ¿no? Ha sido un proceso de trabajo bastante pesado, pero también, bueno, espero bastante productivo. Y bueno, ¿no? Seguimos con las actividades. Bueno, antes un pequeño anuncio que creo que ya me preguntaba, pero es importante. Las sesiones están grabando para que estén accesibles en el internet y ya está todo el día de ayer cargado, ¿no? Entonces ya se puede ver en línea, ¿no? Las conferencias del día de ayer están en un grupo que se llama, bueno, en un canal se llama Habitar la Tierra, ¿no? Habitar la Tierra en YouTube, y ahí está todo lo de ayer, y espero que pues en la mañana de mañana, más tardar, esté ya también lo que se ha grabado el día de hoy, para que pueda, bueno, seguir siendo un material didáctico, ¿no? Entonces, pues bueno, esta mesa, ¿no? De la primera mesa de la tarde, ¿no? Comienza con el profesor Ricardo Horneffer, que bueno, ¿qué se puede decir de nuestro querido profesor Ricardo Horneffer, ¿no? El que nos ha enseñado a leer Heidegger, a leer Hacer y Tiempo, tanto tiempo, que ha sido un referente pues para todos nosotros, y que pues qué mejor presentación que pues los años de cariñoso trabajo de enseñarnos que nos ha compartido, ¿no? Y está nuestro estimado colega David Piedro, que ha estado acompañándonos también, nos está acompañando ahora desde, bueno, los compañeros que vienen invitados de El Ercritia, ¿no? Entonces, ¿quién quiere comenzar? Adelante, sí, claro. Comienza, bueno, nuestro estimado profesor Ricardo Horneffer con Heidegger, pensador de lo innombrable. Le doy la palabra. Gracias. Es necesario. De preferencia porque estamos grabando palabra. Bueno, no quisiera usar el micrófono, pero la tecnología obliga. Entonces, gracias por la presentación, gracias por su presencia. En efecto, el título de mi participación es Heidegger, pensador de lo innombrable. Se podría objetar con cierta facilidad el título de mi trabajo refiriendo pasajes del propio Heidegger. Ofrezco tan solo un ejemplo de qué es metafísica, en donde dice: el pensar, obediente a la voz del ser, le busca a éste la palabra a partir de la cual la verdad del ser adviene al lenguaje. Este pasaje al que volveré parece contundente. Se explora la palabra precisa para que el ser se muestre en el lenguaje. Si bien esta interpretación es factible, me parece que esconde un problema. Ya en Ser y Tiempo se manifestaba Heidegger en contra de la lógica del lenguaje. Al final del parágrafo 7 escribe lo siguiente: una cosa es hablar en forma narrativa o contar cuentos sobre el ente, y otra captar el ente en su ser. Para este último cometido, con frecuencia faltan no solo las palabras, sino sobre todo la gramática. Para hablar del ser, se precisa entonces de otro modo de comprender el lenguaje y su estructura. Esta necesidad la aclara Heidegger en el parágrafo 34, cuando dice: la liberación de la gramática respecto de la lógica requiere previamente una comprensión positiva de la estructura fundamental a priori del discurso, o habla, es Rede, en general, entendido como un existencial, y no puede llevarse a cabo ulteriormente por medio de correcciones y complementaciones del legado de la tradición. No se trata, pues, de maquillar la gramática con uno que otro cambio, retoque, sino de comprender que la esencia del habla va más allá de la lógica imperante. ¿Cuál es la otra gramática? Si bien Heidegger no la desarrolla sistemáticamente, es decir, no presenta una nueva gramática, sí deja claro, en primer lugar,
que la tradición confundió el ser con un ente, error que desemboca en el olvido del primero, y en segundo, que el ser del que habla no es sustantivo, aunque lo parezca, sino algo más, lo transcendens por excelencia. Y no es sustantivo porque no sustenta nada, no sustancia nada, no es fundamento, principio u origen como lo pretendió la ontoteología. Además, en Ser y Tiempo mismo, en una frase que puede pasar desapercibida, ya intuye lo que en su obra posterior cobrará cada vez mayor importancia. Y dice, la apertura de la existencia puede convertirse en finalidad propia del discurso poetizante. ¿En qué basa Heidegger esta sospecha? El habla poetizante no reflexiona en torno a la diferencia ontológica, tampoco pretende fenomenológicamente desocultar al ser. De lo que sí es consciente es del poder de la palabra. En 1899 discurre Rainer Maria Rilke en torno a ello, y leo un poema suyo. Le temo tanto a los modos de decir humanos, todos lo dicen con tanta claridad, y esto se llama perro, y aquello se llama casa, y aquí es el principio, y el final está allá. Me inquieta también su sentido, su juego con la ironía, saben todo lo que será y lo que fue. Ninguna montaña les resulta ya asombrosa. Su jardín y su propiedad lindan prácticamente con Dios. Siempre quiero prevenir y resistir. Manténganse alejados. Escucho con tanto gusto a las cosas cantar. Los modos del decir humano las manosean. Se quedan rígidas y mudas. Van a terminar matándome a todas las cosas. Con la palabra se corre el riesgo de entificarlo todo, de objetivarlo, de comprenderlo como ante los ojos, de asignarle a cada uno de los entes un lugar y significado determinados y a partir de ello decidir sobre sus respectivas interrelaciones. El lenguaje cotidiano, que según Heidegger es un poema olvidado, es un útil, una herramienta que sirve para hacer del mundo una imagen a semejanza del ser humano, misma que se reproduce cada vez a mayor velocidad conforme la tecnocracia hace de nuestro hábitat su lugar de trascendencia, de residencia, perdón. Lo que define al lenguaje cotidiano es su supuesta claridad, pues parte de la consigna de no dejar nada intocado, sino definirlo, delimitarlo, lo cual termina por contaminar todo. Su intención es clarificar para que todo se entienda a cabalidad, pero lo que consigue es debilitar cada vez más las posibilidades del claro, de la ligereza de la Lichtung, empobrece el fauna originador de la duda y la pregunta. El peligro del lenguaje yo lo había advertido a Parménides. En su fragmento B8 se lee lo siguiente: y ahora aprende las opiniones de los mortales, escuchando el engañoso orden de mis palabras, según sus pareceres han impuesto nombres a dos formas. Resulta interesante que la diosa inste al joven a escuchar, tema al que voy a volver, y aprender con el objeto de que no se deje convencer por las erróneas convicciones de los seres humanos, quienes nos obligan a las cosas a hacer lo que ellos ven en ellas. Este lenguaje impropio se debe a que quienes lo utilizan se basan en las meras apariencias en lugar de hacer uso de la razón para descubrir lo que las cosas tienen de verdad. Platón da un paso más. En Fedón, Sócrates se dirige a Critón en los siguientes términos: el no expresarse bien no solo es algo en sí mismo defectuoso, sino que además produce daño en las almas. Un lenguaje descuidado produce mal no solo en quien se expresa, sino también en quien escucha. Podría pensarse que se trata de una cuestión menor, pues es posible corregir lo dicho tantas ocasiones sean necesarias para que los interlocutores queden conformes y crean referirse a lo mismo. Sin embargo, para Platón el mal uso del lenguaje produce una literal malformación ontológica, pues según él, lo que entra en el alma, a diferencia del cuerpo, permanece en ella, es decir, no puede ser desechado. El diagnóstico de Jünger, quien tiene una relación intelectual intensa con Heidegger, en torno al lenguaje es preocupante. En 1977 escribe:
La decadencia del lenguaje no es tanto una enfermedad como un síntoma. Se estanca el agua de la vida. La palabra tiene todavía significación, pero no sentido. Es cada vez más desplazada por las cifras. Es incapaz de poesía, ineficaz para la oración. El logos, tan valorado desde Platón en Sofista, al considerarlo como un posible sexto género mayor, ha sido paulatinamente relegado a un plano cada vez más pobre. El síntoma, que para Heidegger es el anunciarse de algo que no se muestra por medio de algo que se muestra, tiene a la base un fenómeno que es, en el caso de Jünger, el estancamiento del agua de la vida. Al detener su curso se contamina, se corrompe, por lo que su horizonte de expresión se angosta cada vez más. ¿Qué puesto en el mundo pueden tener la poesía y la plegaria si lo que denomina es lo cuantificable y reproducible? A pesar de la gravedad de lo descrito, en el poema de Rilke destaca un verso que literalmente surca aguas distintas. Dice: escucho con tanto gusto a las cosas cantar. Die Dinge singen hör ich so gern. Se silencian las palabras a las que el poeta teme porque enmudecen a las cosas, y éstas toman el lugar de aquellas para que aquel que sabe intimar escuche con tanto gusto el alabo, el elogio, el conjuro, que eso es finalmente lo que significa singen en alemán, o sea, cantar, el alabo, el elogio, el conjuro, no del lenguaje, sino del habla. Imposible no evocar el si escuchan no a mí, sino a Logos Heracliteo. Escuchar sin pronunciar palabras, solo sintiendo o comprendiendo con todo el ser. El de Éfeso sabe que el Logos humano, mayormente dormido, solo por instantes logra la atención adecuada para escuchar y, por tanto, reconocerse en el Logos cósmico. Y quizá ni siquiera eso. El fragmento 122, que consta de una sola palabra, dice angibasie. Se puede traducir como aproximación, acercamiento, ponerse aparte, ponerse al lado. Interpretar este fragmento parece una tarea imposible. Sin embargo, me arriesgo a ponerlo en el contexto de la escucha. El que presta atención solo se aproxima al canto del logos cósmico, es decir, lo inunda el silencio, pues no hay palabra humana que pueda dar fe de lo sentido. Es lo innombrable. A Heidegger también le daba tanto gusto el canto y sobre todo la escucha, a la que me referiré posteriormente. Acerca del primero, escriben de la experiencia del pensar 4 aforismos. El buen peligro, gute Gefahr, y por ello salvífico, es la vecindad del poeta que canta. La siguiente es cantar y pensar son los troncos vecinos del poetizar, del dichten. La tercera, la veleta, canta bajo la tormenta que levanta. Y la última, lo que Hölderlin canta de los árboles del bosque. La veleta, un útil, canta cuando el viento la apresura a enviar mensajes. Si bien cantar y pensar no son lo mismo, tienen la capacidad de habitar junto al poetizar. Hölderlin, el poeta pensador, sabe cantar, es decir, elogiar a los árboles del bosque. Pero si esto es así, ¿por qué representa el poeta que canta no solo un peligro, sino uno bueno? El dichter, como su nombre lo indica, entona de manera densa, espesa, hermética. Dice apenas lo suficiente como para que aquel que lo acompaña a través de las estrofas pueda, si su tono es el adecuado, desocultar lo no dicho. El peligro es claro, pues el acompañante puede precisamente desentonar. ¿En qué sentido es un bien? El adjetivo gute se relaciona con el sustantivo gut, que es un bien en el sentido de hacienda, de haber. Razón por la cual pregunto, ¿cuándo nos sabemos? Nos habemos. Heidegger diría lo siguiente: el peligro maligno y por ello el más mordaz es el pensar mismo. Tiene que pensar contra sí mismo de lo que solo rara vez es capaz.
Cuando logramos confrontarnos, se desvanecen las creencias, los supuestos, las habladurías, y la existencia se vive como apertura, posibilidad. Pero Heidegger refiere a un tercer peligro. El peligro malo y por ello confuso es la filosofía. Una cosa al menos queda clara: el filósofo no canta, no tiene esa capacidad. ¿Qué hace entonces? Busca claridad y distinción en las palabras, términos y conceptos que utiliza. Heidegger lo dice en las siguientes palabras: el ser humano es, sin percatarse de ello, él mismo emplazado, es decir, es provocado a ordenar sistemáticamente el mundo al que pertenece como existencia disponible calculable y asegurarse simultáneamente a sí mismo con respecto a las posibilidades del ordenar. De este modo, el ser humano queda cautivado por la voluntad de ordenar, de lo calculable y su factibilidad. Entregado al poder del emplazar, el ser humano se bloquea a sí mismo el camino a lo propio de su Dasein. El afán de sistematizarlo todo, de ordenarlo con base en principios, normas y procedimientos, tiene a la base la idea de que el dominio y progreso, no solo de la naturaleza, sino del ser humano mismo, debieran conducir paulatinamente a la perfección. Me parece que el peligro radica en esto último. ¿Qué ideal nos llevó a proceder de tal modo que partimos de la convicción de que lo que es imperfecto, por lo que es necesario transformarlo para alcanzar su plenitud y acabamiento? Que no haya mácula ni error. ¿Qué nos llevó a concebir un acto puro? No tengo respuesta a estas preguntas. Sospecho que se confundió la imperfección con la insuficiencia. No es lo mismo completar que complementar. Heidegger, por su parte, habla de la copertenencia de Sein y Dasein. Es sugerente lo dicho por Heidegger. Buscándose a sí mismo, el ser humano se ha bloqueado a sí mismo el camino a sí mismo. Esto no significa, sin embargo, que la historia de la metafísica sea un error, pues podría entonces mal suponerse que hay un camino de la verdad, como creyó haberlo encontrado Parménides. Más bien el hombre, en su histórico anhelo de definirse, siempre ha dejado de lado algo más de su propio ser. Sé que mis palabras son ambiguas, y así han de ser, pues el más del algo es indefinido, por lo que no puede ser dicho. Por eso me parece tan apropiado que Heidegger se refiera al Dasein como apertura, posibilidad abierta. Rilke a su modo también lo dice: las cosas no son para ser dichas y entendidas en su totalidad, como quieren hacérnoslo creer generalmente. La mayoría de los acontecimientos, Ereignisse, son inexpresables, se efectúan en una región a la que no ha accedido palabra alguna. En lo escrito por el poeta resuena lo que he sugerido: lo innombrable es, pero no existe. Y no existe porque no es un ente. Surge nuevamente la pregunta por la posibilidad de otra gramática que permita acercarse al fenómeno del ser de otro modo. Heidegger lo expone en los siguientes términos: la dificultad se encuentra en el lenguaje. Nuestras lenguas occidentales son, cada una a su modo, lenguas del pensar metafísico. Debe quedar abierta la pregunta acerca de si la esencia de las lenguas occidentales solo lleva en sí misma una marca metafísica y por lo tanto definitiva por medio de la ontoteológica, o si estas lenguas ofrecen otras posibilidades del decir, lo que también significa del no decir que habla. El lenguaje metafísico es el que concibe al fundamento o principio, llámese ser, usía, Dios, espíritu, razón, como presencia plena, eterna, absoluta. Es lo que no cambia, lo que permanece en sí mismo. ¿Cómo conocer lo ente si cambia constantemente? Esta pregunta es la rectora del pensar metafísico. Ya Parménides intenta responderla. Aristóteles, por su parte, es en este sentido muy claro. Dice: lo que antiguamente y ahora y siempre se ha buscado y siempre ha sido objeto de duda es ¿qué es el ente?
Tito on. El problema estriba, según Heidegger, en el modo de hacer la pregunta. El qué es, el TST, busca una definición, un concepto que identifique a un ente determinado que por lo tanto lo diferencie de cualquier otro. Con otras palabras, al preguntar por el qué, siempre se responderá con un ente. ¿Ofrecen las lenguas occidentales otras posibilidades? Es esto lo que intentó Heidegger a lo largo de su obra. No preguntar por el qué es el ser, sino por su sentido, por su historia, por su verdad, y nunca respondió con un concepto, sino siempre con una señal, con un guiño. Ahora bien, a partir de la cita anterior es necesario preguntar, ¿es el no decir que habla una de las posibilidades del ser? ¿Cómo es esto? Considero que una de las aportaciones más importantes de Ser y Tiempo es la distinción entre Rede, que Gauss traduce como habla y Rivera como discurso. Entonces, entre Rede, pues, y Sprache, lenguaje, ¿no? Para Heidegger, muy rápido esto, el estado de abierto del ser ahí está constituido por el encontrarse, que es el estado de ánimo, el comprender, que es el poder ser del ser ahí que proyecta, y el habla, la articulación de la comprensibilidad. Y dice, el estado de expresada del habla es lenguaje. Esta totalidad de palabras, que es aquello en que el habla tiene un peculiar ser mundano, resulta así un ente intramundano que cabe encontrar delante como algo a la mano. Con otras palabras, el lenguaje es un derivado del habla, de modo que lo que ha de esclarecerse en primer lugar es el significado del habla. Una de las posibilidades constitutivas del habla es el oír, hören, y el escuchar, horchen. Así dice Heidegger que habla y oír se fundan en el comprender. Este no nace ni del mucho hablar ni del afanoso andar oyendo. Solo quien ya comprende puede estar pendiente. La otra posibilidad es el callar, Schweigen. Respecto a este dice Heidegger, quien calla en el hablar uno con otro puede dar a entender, es decir, forjar la comprensión mucho mejor que aquel a quien no le faltan palabras. Es necesario, diría Heidegger, dar el paso atrás, el que va del lenguaje, del óntico, al habla, lo ontológico, al fenómeno propiamente dicho. Ello se debe a que la lógica de uno y otro son distintas. El lenguaje utiliza palabras, en muchas ocasiones de manera descuidada, sustituyendo inopinadamente una palabra por otra, para referirse a lo ente inmediato y su entorno. El habla, en cambio, guarda silencio para intentar escuchar. Y nuevamente Heidegger. Permítanme un momento. Solo en el auténtico hablar es posible un verdadero callar. Para poder callar, el Dasein debe tener algo que decir, esto es, debe disponer de una verdadera y rica aperturidad de sí mismo. Entonces, el silencio manifiesta algo y acalla la habladuría. El silencio, en cuanto modo del habla, articula en forma tan originaria la comprensibilidad del Dasein, que es precisamente de él de donde proviene la auténtica capacidad de escuchar y el transparente estar los unos con los otros. Independientemente de que no me entusiasma mucho la utilización por parte de Heidegger de tantos adjetivos, tales como auténtico discurrir, verdadero callar, verdadera y rica aperturidad, auténtica capacidad, es necesario preguntarlos por lo que manifiesta el silencio, pues el de la Selva Negra solo ha dicho que manifiesta algo. Así como el ser, también el silencio acompañó a Heidegger. 20 años después de publicado Ser y Tiempo, escribe lo siguiente: lo hablado nunca es, en lengua alguna, lo dicho. En el habla hay algo más que el lenguaje. Dicho de otro modo, en el lenguaje se acalla algo del habla. ¿Es factible decir lo callado? ¿O será más bien que debamos concentrarnos en la escucha?
Retomo la primera cita de este ensayo en la que se lee: el pensar obediente, Gehoazam, a la voz del ser, le busca a éste la palabra a partir de la cual la verdad del ser adviene al lenguaje. Es interesante observar que tanto en el castellano obediente como el alemán Gehorsam tienen algo en común. Ambos se refieren a la escucha. Obedecer significa saber escuchar y solo derivadamente denota cumplir con lo que otro manda o con lo que la ley exige. Proviene del latín obedire, que está conformado por el prefijo ob, enfrentar, oponer, y audire, escuchar. A su vez, Gehorsam, similar a Gehorchen, se deriva de horchen, escuchar. ¿Qué dice la voz del ser que escuchamos? Lo que ninguna palabra puede pronunciar. ¿No es acaso esto un galimatías? ¿Qué sentido tiene todo esto? Sentido ninguno, pues no se dirige a ningún lugar. Entonces, aquí la hermenéutica, si la entendemos como lo que se dice de lo no dicho, ya no tiene lugar, pues no hay nada que interpretar. Nos enfrentamos a un silencio silente que no dice nada. ¿Está el pensador condenado ab initio ad eternum? Heidegger dice algo provocador. La saga del pensar solamente reposaría en su esencia si se volviese incapaz de decir aquello que debe quedar inexpresado. El pensar ha de hacer un alto en el camino de su continuo andar, pero no para descansar, sino para experimentarse de otro modo. En lugar de esforzarse por decir, ha de volverse incapaz, ha de luchar contra sí mismo, ha de combatir su tendencia declarativa y silenciarse. ¿Puede hacer esto el pensar por sí mismo? La respuesta es negativa. Denken, pensar, está emparentado con danken, agradecer. Así, por ejemplo, etwas im Gedanken halten, mantener agradeciendo algo en el pensamiento. ¿Y qué es lo que se agradece? La experiencia de no poder decirlo todo. ¿Y cómo lo agradece? Dice Heidegger, pero si el poetizar es grande y auténtico, ahí vienen otra vez los adjetivos, ¿no? Pero si el pensar es grande y auténtico, entonces fracasará en ello necesariamente. Se refiere a la intención de desvelar. Pero precisamente de esta manera, en la más alta pasión del más estricto querer decir, llega a topar abruptamente con lo indecible, das Unsagbare. El ser, entonces, se rehúsa a ser dicho. El silencio, entonces, ya no es solo del Dasein, sino también lo es del ser. El ser adviene al pensar. En este encuentro se crea el silencio. Esta experiencia se vive, como dice Heidegger, con la más alta pasión, es decir, se sufre, se soporta, se padece al máximo. La tensión es tan alta que casi rompe el encuentro, porque si damos crédito a los griegos de que el ser humano es zon legomejon, entonces este va contra su propia naturaleza, la incumple. Podemos, sin embargo, acercarnos a esta experiencia desde otra perspectiva. El pathos al que me he referido también se halla en la paciencia, que bien puede ser entendida como capacidad de sufrir o bien como calma o tranquilidad para esperar. En este segundo sentido, podría decir que el pensador es un apasionado paciente. Pero dado que algo suena y resuena, como los cencerros de los rebaños de los que habla Heidegger de la experiencia, el pensador, a pesar de lo dicho, no puede estar del todo tranquilo, pues algo escucha, algo siente. Al final le gana la pasión y sufre socráticamente el dolor del parto. En una especie de autocrítica, reconoce Heidegger que quizá el defecto fundamental de mi libro Ser y Tiempo sea que me haya atrevido a ir demasiado lejos, demasiado temprano. Quizá. Esto lo dice el maestro en retrospectiva,
a distancia, pero ¿cómo lo vivió al escribirlo? Consideró que era llegado el momento. Ese es el riesgo que todo pensador corre cuando pone en juego no solo su ser, sino también a lo innombrable. Es altamente probable que el atrevimiento a ir demasiado lejos, demasiado temprano, no solo haya sido de Heidegger, y no solo de él en el caso particular de Ser y Tiempo, sino de todo aquel que osa preguntar, no con esperanza de encontrar la respuesta, pero sí con el deseo de solamente aproximarse, como decía Heráclito, y cobijar lo innombrable con una palabra amable, con la pasión por dejarlo ser. Para terminar, me parece que esto es lo que hace Platón en Sofista. Dice, puesto que tanto el ser como el no ser comparten la misma dificultad, que es decir, no se les puede captar con plena claridad, seremos al menos capaces de hacer que el razonamiento se abra camino con mayor facilidad en medio de ambos. Somos seres del entre la palabra y el silencio, entre la palabra y el sentir, entre el sufrimiento y la paciencia, en fin, entre lo nombrable y lo innombrable. Muchas gracias. Bueno, pues muy bien, esperando que no sea demasiado temprano para seguir este proceso. Paso la palabra a mi estimado colega David Piedro y como quedamos, hemos hecho en naciones pasadas, pues las preguntas las agrupamos al final, ¿no? Entonces vayan empezando sus preguntas y habrá un espacio para eso. Bueno, muchas gracias, como no, al profesor Ricardo, Emiliano, y a todos los que han hecho posible todo este evento y que estemos aquí ahora, Teresa, Rebeca, Vanessa, y todos y cada uno de los gestos que han convocado a este lugar en el que ahora nos hallamos. Empezando por el propio México, que no deja de fascinarme a cada paso que doy, al cual me siento en el deber de agradecer la acogida y la acogida desplazada hace ahora 80 años de más de 20.000 personas de nuestra tierra que tuvieron que huir de un sistema terrible. Yo siempre me preguntaba por qué precisamente en México y bastó un solo día paseando por sus calles para entenderlo todo. Bueno, cuando se inició el proyecto de este congreso se trazó una línea de trabajo que era el carácter escritural o la escritura de Heidegger en torno a los cuadernos. Poco a poco se fue diluyendo. Yo, cabezón por naturaleza, seguí en ella y con esta insistencia voy a intentar presentar unas líneas quizás arriesgadas, pero espero que bonitas. En relación a los cuadernos y a su escritura, todos conocemos las diatribas, ese aplazamiento de su publicación. Ante ellos nos mantenemos en una distancia de vida. Nos hallamos sin duda una cierta distancia. Hoy aquí la distancia se despliega en torno a los cuadernos negros de Martin Heidegger de un modo que parece asaltarnos, que nos avasalla forzándonos a tomar posición, como viendo nuestra postura en un sentido u otro en el círculo que irradian sus palabras y su relación con las acciones y los silencios. Entre las acciones y los silencios, el compromiso con el Partido Nacional Socialista y la aparente falta de palabras acerca de la solución final en tantas ocasiones mencionadas. Tras la publicación reciente de parte de los cuadernos, la impostura vendría dada precisamente por una falta de posicionamiento. ¿Cómo callar ante ello? ¿Qué decir? De forma más aguda en un momento como este, marcado aquí en un seminario en el que aparecen las palabras Heidegger y revolución. La lectura manda y ante ello el cuidado se crecienta. Toda lectura que lo sea puede resultar, como veremos, en parte catastrófica. Virginia Woolf afirmaba que hablar es provocar una explosión. Y con ello, asumimos la capacidad de un escrito de hacer saltar todo por los aires. Tanto es así que en atención a esta lectura que nos emplaza de forma inevitable, la cuestión parece retroceder, no sé si con cautela, y dirigirse hacia algo así como las condiciones tácitas de lectura de los cuadernos, también hacia las condiciones tácitas de escritura de los cuadernos. Desplazarse en dirección a lo inaparente del trabajo de la mano sobre el papel. Una publicación, la de los cuadernos, por cierto, tan tardía como paradójicamente anticipada, como explicó Emiliano hace un poco. Solo desde aquí, en la debida distancia, vamos a leer
lo que de revolución y lo que de revuelta haya en estos cuadernos. A no ser que sea precisamente esta distancia la que nos desvele contra todo pronóstico el impacto de estas palabras, revolución y revuelta. O dicho de otro modo, a no ser que no sea la revuelta nada, sin contar de hecho con esta distancia arrojada por los escritos. Pero en este momento aún debemos esperar, vamos a andar poco a poco. Hablaremos pues de la escritura y hablaremos también desde ella de la revuelta. Y como el cuidado manda, el nombre de inciso convendría señalar un hecho paradójico. Cuando hablamos de la escritura y de la revuelta, el artículo la arroja luces de manera distinta en cada una de las palabras. Cuando hablamos de la escritura, ofrece una determinación constatable, sería la escritura de Heidegger o incluso la escritura, el hecho de escriturar en sí. En cambio, cuando hablamos de la revuelta o de la revolución, queda en el aire una indeterminación constitutiva. ¿Cuál es la revolución o cuál es la revuelta de la que cabe hablar? Hay una revuelta en Heidegger, es la de Heidegger. ¿Se puede hablar de una revuelta en Heidegger? En cualquier caso, atenderemos con ellos dos momentos claves. Nos moveremos entre uno y otro, los correspondientes a los años 1933 y 34, una reflexión es 3 fundamentalmente, y en espera de la publicación en castellano de los próximos cuadernos, a ciertos escritos de 1945, la demarcación de esa época que desde luego en la cual renunciamos a toda comodidad, digamos. En un extremo y otro del compromiso con el movimiento nacionalsocialista en torno al cual gira el llamado caso Heidegger, del cual inevitablemente se deberá hablar. En cualquier caso, esta es la distancia y este es el lugar en que los cuadernos nos sitúan. No deja de resultar sorprendente que la escritura manuscrita llevada a cabo en privado inaugure un recorrido de tan largo alcance, de aplazamiento de la publicación, de anticipación de la publicación, pero aún más significativo resulta que este recorrido sea objeto de un minucioso cálculo de publicación y previsión cronológica si pensamos que viene de la mano del autor más férreamente crítico con la razón calculadora y precisamente de la publicidad, y con los procesos de plena puesta a disposición del ente por parte de la maquinación técnica. No podemos pasar por alto este manejo por parte de Heidegger de un cálculo de publicitación para la disposición precisa en punto, en un momento cronológico previsto de antemano y al cual deberían sujetarse los editores. En el manuscrito autobiográfico de 1937, 1938, 1938, el Ave zu Wunsch und Wille, traza el plan a aplicar a su propia obra y con ello la separación entre dos planos, dos niveles solapados. Dice Volpi que siguiendo el ejemplo de la división de las obras esotéricas y exotéricas del corpus aristotélico. Efectivamente, se diseñaría o se prevendría una partición de las obras y de su propia publicación. Con ello, el plan clasifica y lo hace del siguiente modo. De manera muy rápida, se encontrarían las clases universitarias, las conferencias, los apuntes para los ejercicios de los seminarios, los trabajos preparatorios, las reflexiones y esbozos, aquí se encajarían estos cuadernos sobre los que trabajamos, el curso sobre el Hegel y, en un último lugar, los Leitregel. Desde luego, el aplazamiento, en este caso el aplazamiento de la publicación y el propio de la escritura, constituye un mecanismo en absoluto neutro en la configuración de la obra hasta el punto de venir el dispositivo de entrada o de exclusión, la demarcación entre lo público y lo exotérico, entre lo de adentro y lo de afuera, en lo que con dificultad se puede penetrar o en cualquier caso salir. Se aplaza como condición de entrada o afuera en los escritos reservados en la partición. Estos dos términos, reserva y partición, son los utilizados por el propio Volpi. Remite esto más lejos. Podríamos anticipar, quizá, analogías. ¿Resguarda la dinámica del aplazamiento y de la propia escritura un movimiento capaz de establecer cierta exterioridad? ¿Traza el aplazamiento el posible acceso a una fuera del dominio de la metafísica, pongamos por caso? Pero vayamos poco a poco. Resulta necesario, ante todo, no anticiparse. Y aquí que Heidegger calcula, como decíamos, con gran minuciosidad y de antemano la publicación de los manuscritos, de los cuadernos negros, hasta situarlos cronológicamente en los márgenes externos de su obra ya a partir reservada. Cumplido un tiempo, el escrito de algún modo vuelve, retorna. Da la vuelta y en su retorno, desde el antes, desde la reserva, da un vuelco. Reparte y replantea la obra en su totalidad. Da figura a la voz volcada en el trazo de la mano, a la voz que da la vuelta y torna, a la voz de vuelta.
Y aquí no debe dejar de vivirse el eco de la estima y de la Stimmung, y de su preeminencia en todo el decir de Heidegger. Devuelve la voz del silencio ahora fuera ya de su tiempo de partida. Parece señalarse de alguna manera alguna torsión particular de la voz y el tiempo y la escritura, como si se anunciase en su desplazamiento el retorno del ausente. La fantasmagoría de un redemán, es un término que utiliza Rilke precisamente, que vuelve y viene para volver a decir. En relación con la escritura, en el juego de envío que inaugura con su retorno, se comprometen las nociones, de algún modo, de presencia, Anwesenheit y presencia, de Gegenwart, emplazadas o desplazadas en su vuelco, en el pliegue de su vuelta tan cumplida como en todo momento pendiente y siempre en suspenso. Así pues, desde este plazamiento, desde esto escrito, nos disponemos a leer la particularidad de la indeterminada revuelta, de la revolución que está aún todavía en espera. El marco es difuso y parece poder venir dado tentativamente por términos como diario filosófico o diario de pensamiento. Hacia ellos apunta con cautela Troni, tan pronto como el manuscrito elude semejante cuña, a mi parecer. Más allá de la etiqueta inmediatamente aceptable, nada hay que permita dar el paso a un registro diario, la relación fecha a fecha o el sometimiento cronológico de evidencias meramente subjetivas. Solo en su superficie podrían considerarse los cuadernos diarios, menos aún desde la experiencia del desdoblamiento o retardo del hoy impreso, aquí intencionadamente en la escritura. De algún modo es lo cronológico, la noción del tiempo cronológico la que se cuestiona en tienda. Hablaremos, pues, de la escritura, para ella y con ella hacerlo sobre la posible revuelta. No obstante, atendiendo a los cuadernos, convendrá leer antes aún de hablar, leer si cabe lo escrito sobre la escritura, rastrear sus trazos precisamente en estos manuscritos. Y de nuevo Heidegger da indicaciones. No decir inmediatamente, ni menos aún escribir inmediatamente. Nos vamos a dedicar a intentar leer, dilucidar, interpretar el fragmento 140 de Reflexiones 3, que es justamente en el que nuestro compañero se ha quedado anteriormente. En él el mandato parece claro, no decir, no escribir. Pero la negación recae más bien sobre el adverbio repetido, ante todo, no inmediatamente. Es la inmediatez la que se ve cercenada por la negación, para recaer luego en los verbos. Como si se excluyese, en el caso de que fuese posible no hacerlo, toda posibilidad de decir o escribir fuera de mediaciones. Dicho es que el imperativo contra la inmediatez imanta el conjunto de los cuadernos, y más allá de ellos a las obras completas que a posteriori deberán cerrar. No ya, no ahora sin más, no en este ahora. Algo mediante ha de interceder por fuerza, se ha de interponer. Dibuja con ello casi un plan de acción, pero una acción que desvela un desequilibrio solo atendido de soslayo. Junto a un no decir, hallamos un ni menos aún escribir. La escritura se ve entonces más hondamente afectada por la negación de la inmediatez. Esta es la tensión a la que atender para situarnos entre escritura y revuelta, el emplazamiento preciso para la interpretación del acto escritural. Esta negación de la inmediatez quizás se podría oír al Hölderlin, que interpreta a Sófocles y la imposibilidad de recibir lo inmediato, tanto para lo humano como para lo divino, o la confrontación con los distintos géneros de dialéctica que lleva a cabo Heidegger. De entrada, que se adquiera el tono imperativo excluye la posibilidad a la que de manera más común podríamos acudir, pensar que no cabe la inmediatez en la escritura porque la escritura, en tanto que técnica manual, siempre supone un trabajo y una mediación. No es meramente aceptable esta interpretación, dado que se exige esa no inmediatez. Más bien parece apuntarse en dirección contraria, como si la inmediatez constituyese un peligro mayor precisamente en el caso del trazo sobre el papel. Ese peligro es el margen que contra todo pronóstico delimita el escrito e impulsa su aplazamiento. La sentencia abre el parágrafo 140, como hemos dicho. Es justo el momento en el que Heidegger abandona el rectorado. Los cuadernos pivotan muy a menudo por estas fechas en torno a la educación y a su relación con pueblo e historia, como hemos tenido el placer de escuchar anteriormente, alrededor de lo que lo destinal pudiese quedar en ella, en esta tarea del educador. Poco antes del cese como rector esboza en el párrafo 106 5 líneas como 5 exigencias arrojadas a aquellos que están trabajando aquí. Dice en referencia a los educadores o a los pensadores. Y entre ellas nos vamos a fijar solo en la primera y en la quinta. La primera dice, debe quedar claro
que esta misión del filósofo que antecede en mucho no se deje desplazar por la premiosidad de lo actual ni por la dimensión pública de los emprendimientos. Luego, en segundo lugar, la quinta y última exigencia es no perder jamás de vista la inmediatez esencial de toda dirección espiritual. Esta constelación, el manuscrito, subraya, en el texto aparece en cursiva, los términos trabajo, jamás, inmediatez. Se alumbra así, pues, en la tensión mutua entre estos términos, un apuntar hacia el trabajo en tanto que negación de lo inmediato, dado desde lo cual brotaría lo espiritual. En cualquier caso, es la propia tarea del pensar y de la educación lo que se pone en juego. Es la filosofía de lo que se trata en último término. De alguna manera también se está anticipando aquello que en el año 49 denunciaría la Carta sobre el Humanismo con gran vehemencia, que es este ensalzamiento de la publicidad y este arrojo al hacer todo público. Pero también en los cuadernos negros, un poco antes, dice: arrastrar todo a lo público significa aniquilar toda existencia real. Al fin y al cabo, todo esto no es más que un marxismo invertido, y en cuanto tal, resulta tanto más peligroso, porque el engaño espiritual queda ahora más solapado, más silenciado que nunca. Y todo ello sin que la posibilidad de callar ni siquiera se contemple. No olvidemos el peso de este callar impondrá luego, cuando se trate precisamente del exterminio. Y antes de 1933, el problema de cómo decir aparece acuciar a Heidegger. En un parágrafo de Reflexiones 2, iniciado bajo la rúbrica Filosofar, escribe, entre gran número de interrogantes y exclamaciones. ¿Pero cómo se hace este esbozar que constituye anteponiendo? ¿Escribiendo acaso volúmenes que sean todo lo gruesos que se pueda? Entre exclamaciones. No. Pero pese a algún tipo de comunicado, pese a todo ello, algún tipo de comunicado así será necesario. Sí, pero no un comunicado masivo, sino un comunicado simple, despacioso, abarcable, y sin embargo justamente inagotable, que acucie sin parar, que interpele sin cesar. Así pues, señala de algún modo a un interpelar lento, despacioso, manual y casi artesano, fuera de un tiempo, a la vez trabajo de escritura y tiempo escrito. Aún más, o aún menos, en el caso de la referencia más, el movimiento es constante y hostil a la mano, no es de hoy. No hay manejo público, indesplazable. Se aplaza, se aparte de un movimiento contraactual que excede la mera actualidad, en el instante mismo, pero no de forma inmediata, como si hoy sufriese un pliegue o una rasgadura, hoy hemos hablado de la rasgadura, en un tiempo fuese desplegado en esta brecha. Esta es la exigencia y esta es la prohibición que solo la mano puede acatar. Nada más lejos, pues, de un diario. Die Tagebuch in Zeitung. La temporalidad desplegada en escribir es otra. El parágrafo 140 dice de forma completa: no decir inmediatamente, ni menos aún escribir inmediatamente sobre Heráclito, Kant, Hegel y Nietzsche, sino en medio de un agradecimiento oculto, transformarlos en poder y intensidad. Y solo entonces, si es que se logra hacer esto, resituarlos como completos extraños en lo grande que tienen de más propio, pues de otro modo nos hacemos partícipes de nuestras medias tintas. Remarquemos que se ubica en el lugar determinado de los cuadernos en que se atiende a cierta acuciante penuria o precariedad, la nota, de la que Heidegger, habiendo abandonado ya su puesto de rector, es testigo, parece ser que desde hace mucho tiempo. El término noto se repite periódicamente y cobra centralidad en un texto, en casi una homilía del año 1945 que recibirá el título de la pobreza. Líneas más arriba dirá que esta penuria es la penuria suprema de una época precisamente sin necesidades. Penuria sin necesidades, necesidad propia de cuando no se necesita. La aparente contradicción redunda en un vuelco y en el giro que torna invisible aquello que salta de forma acuciante. El asalto resulta discreto. No se ve ni da señal de alarma, esquiva toda percepción inmediata. Las líneas de Heidegger suelen arremeter a menudo contra esta, él dirá, mediocridad, la que dentro del partido y en su papel en la universidad no ha hecho más que hacernos pasar hambre, llevándonos con cáscaras vacías. Este sería algo que podríamos considerar un anclaje histórico y al cual nuestro compañero ha aludido antes. En cualquier caso, el aplazamiento corresponde de algún modo a la renuncia a un manejo y a la mera actualización publicitaria y a la puesta bajo la plena disponibilidad que fundamenta toda discursividad tematizante. Estos
Heráclito, Kant, Hölderlin, Nietzsche, los núcleos de transformación de la verdad en la metafísica no caben ser hablados bajo un sobre, entre comillas, y el sobre es perfectamente subrayado. No se escribirá inmediatamente, tampoco se escribirá sobre. Las comillas se desplazan sobre este sobre. ¿Para qué? Precisamente para pensar y agradecer Danken und Denken. De manera que esto redunde en una concreción de poder y densidad, Macht und Dicht. En estas palabras resuena el poder como también resuena la agradecer y junto a ello retorna el eco de lo denso, el espesor de la niebla, las Dicht. De hecho, en Hesío las musas precisamente bajan del Helicón envueltas en niebla noche tras noche durante 9 días sucesivos. De algún modo el poema, las Gedicht, densifica y expresa contra toda pretensión de transparencia y más allá de todo sobre. También el trazado de las letras, también la escritura. Quizá por eso se imponga como tarea escribir los diálogos ocultos del lenguaje, dirá poco antes en los cuadernos negros. Escribir de nuevo el escribir en atención a lo soterrado, cómplice de aquello no reconducible y cercano a la marginalidad, y es así como caracteriza el ser. En una primera lectura podría sentirse resuelta del siguiente modo, en relación a ese abandono del sobre. Sobre todo porque dice que una vez sacada esta publicidad resaltarán en tanto que extraños lo más propio que hay en ellos. Se podría pensar que resaltarán dada su grandeza en contraste a la mediocridad. Pero bien se podría poner el acento sobre las palabras precisamente, ya no solo grandeza, sino extraño y propio. La extrañeza y la propiedad. En cualquier caso, no cabe ninguna asepsis en relación a estas palabras. Sea como sea, volvamos a lo dicho. La medianía choca y conmociona en su mediocridad. La mediocridad nos asalta, es lo mediocre. Es el constante polemizar de Hayek en los años 33 y 34. Más adelante, en 2 parágrafos más previos, en el parágrafo 138 de Reflexiones 3, dirá: ¿acaso la conmoción actual es solo la precursora de un viraje de vuelta completo y auténtico desde el fondo? Un viraje de vuelta con el que se deshace el enredamiento en meros envases. En este parágrafo 138, el preludio del que surge 140 y la prohibición a la inmediatez en la escritura, el golpe de la penuria imprime el movimiento propio para salir de ella, para deshacer el enredamiento de los envases, para dar un giro de vuelta. El término utilizado es precisamente Umkehrung. ¿Cuál es la relación, pues, entre esta Umkehrung y el tiempo del pliegue y vuelco de la escritura? Dispone la Umkehrung, el agradecimiento mediador que identifica y ejerce poder, fuerza de la obra, fuera ya de la obra tematizante, fuera ya del sobre. ¿En qué manera participa de la tensión entre la extrañeza y la propiedad? Dicho de otro modo, sobre lo que se pregunta es sobre la constelación y la relación mutua entre escritura y Umkehrung, entre escritura y vuelco. Este es el vuelco, este es la Umkehrung. La palabra resulta intraducible en todas sus múltiples caras. En ellas es reconocible su parentesco, como no, con la Kehrer. En ella también se pueden localizar o se pueden reconocer lecturas de Heidegger. Como no, esta primera lectura sería una vez más Hölderlin. Inmediatamente se reconocen precisamente las anotaciones de Hölderlin sobre Sófocles, en la medida en que la Umkehrung se corresponde con la cesura, con un instante contrarrítmico. Son las palabras que utiliza Hölderlin, en las que el protagonista de la tragedia, al fin y al cabo el núcleo o el espacio, la plaza en la que gira el conflicto originario, recibe el golpe inaplazable que tras su retardo debe cumplirse, el punto de giro en el que la tragedia entera da un vuelco. Antígona deviene irremediablemente condenada y antes de cualquier acción, Edipo es sabedor de su posición de criminal, siempre demasiado tarde y a la vez en el momento justo. Es simultáneamente el punto de equilibrio compositivo y es también el momento de torsión en que el acontecer de los mortales se da un quiebre, un agrietamiento, un corte, una cesura en que surge precisamente lo absolutamente indisponible. A esto Hölderlin lo denomina lo aórgico, aquello no orgánico, desde luego no organizable, aunque también es dicho bajo otras palabras, lo sagrado. Es el punto en el cual la infidelidad a lo sagrado, la ruptura con la ley sagrada, deja precisamente huir al Dios y al mismo tiempo manifestar su poder.
Si traducir es comprender, como dice Heidegger, pero a la vez no hay traducción sin conmoción, que decía Carlos Riva. Y Kegum traduce, pues, en la Púlula de Hölderlin la palabra catástrofe griega. Todo es rítmico y acontece en la tragedia, dejando ver, señala Hölderlin, el carácter fácticamente letal del lenguaje. Hölderlin afirma que la palabra mata. Si al principio afirmamos con que hablar es provocar una explosión, he aquí un rostro de este hecho. En la justa violación del orden, lenguaje y catástrofe se tocan. Como decía Lanchot, escribir es anticipar la muerte. Y por lo tanto, en la escritura, en esa disposición del aplazamiento, en ese corte, será una presencia de la mortalidad. Pero quizá no sea esta la única imagen de la explosión, su deflagración única ni su único foco. Quizá otro origen, otra lectura del escrito sea la que realiza Heidegger, de un autor siempre presente pero casi nunca mencionado, que es Karl Marx. Precisamente desde Karl Marx podemos arrojar luz sobre esos términos que hemos subrayado y que hemos dejado en suspenso, que era el término extrañación y propiedad. En el año 1932 se lleva la edición de los escritos tempranos de Marx en Alemania. Heidegger la adquiere y la trabaja durante toda su carrera. Y haciendo menciones siempre de soslayo, con gran cautela, lo trata, pero jamás pasa por él. Habría que interpretar hasta qué punto el diálogo con Junger no es también un diálogo aplazado y simulado con Marx, cuando sí se podrían mencionar ciertos apellidos, Nietzsche, pero se tenían que evitar ciertos otros, Marx. Y como siempre el ataque que Nietzsche realiza al bolchevismo lo hace en la definición ofrecida por Lenin, no por Marx, la de Estado más verificación total. Con lo cual, el lugar de Marx resulta como mínimo problemático, si no tremendamente sugerente. Sea como sea, en el inicio, en la apertura del tercer manuscrito de Marx, aparece algo que a nuestros oídos ya suena un tópico, y es que la propiedad privada como actividad para sí, como sujeto, como persona, es del trabajo. Los términos que aquí se manejan, más allá del tópico, el por todos conocido es das eigene, lo propio, la propiedad, Eigentum, pero también la actividad, la Handlung, y el trabajo, das Arbeit. Pensemos hasta qué punto los pensadores y los educadores eran los trabajadores de aquí, y a partir de ellos se refería esa interpelación a ellos. Hasta qué punto también de lo que se trataba, de alguna manera, era de destacar la grandeza sobre la penuria de la plena puesta a disposición y, por lo tanto, del mercadeo de la educación y de la universidad, al cual ya hemos acudido antes. De alguna manera, Marx resuena de manera tácita de forma constante. También podemos leer que la superación positiva de la propiedad privada en cuanto al autoextrañamiento, Selbstbefriendung, del hombre y por lo tanto como apropiación real de la esencia humana, será bajo la forma de un pleno retorno, son palabras de Marx. Poco antes hablará de la Selbstbehauptung del trabajo o del trabajador. Es el tercer de los cuadernos manuscritos. En cualquier caso, para no dejamos de saltar de unos manuscritos a otros, al fin y al cabo, de 1844, que serían los de Marx, o de 1934, los de Heidegger. De algún modo, de lo que se pone en juego a lo largo de Reflexiones 3 es la valoración de la educación, la valoración del pensar y la filosofía ya como una acción, como una Handlung. Y aquí se ligan los términos Handeln und Denken de manera, de alguna forma, inseparables. ¿Es posible desde aquí ignorar la más aguda actualidad de la mano que escribe y piensa? Respondamos sin dejar de oír las resonancias del manuscrito de Marx en el curso sobre, o deberíamos decir en o desde Parménides. En este curso sobre Parménides podemos leer en reacción otra vez sobre la escritura. Nos movemos al año 1942. El hombre actúa, Handel, a través de la mano, pues la mano es junto con la palabra la caracterización esencial del hombre. Solamente el ente que tiene, como el hombre, la palabra, también puede y debe tener la mano. Y continúa un poco más adelante. No es casual que el hombre moderno escriba con máquina de escribir y dicte, la misma palabra que poetizar, dicten o densificar, en una máquina. Esta historia de los tipos de la escritura, de la tipografía, es una de las principales razones para la creciente destrucción de la palabra.
es en los manuscritos de Marx, donde también se menciona que es la máquina que da fuerza, la que se apropia del hombre más débil. Y las consecuencias se refuerzan aún más un poco más adelante, termino muy pronto. La escritura maquinal despoja a la mano de su rango en el dominio de la palabra escrita y degrada la palabra a un medio de mera comunicación. Además, la máquina de escribir ofrece la ventaja, entre comillas, ventaja, de ocultar el manuscrito y con ello el carácter. En la máquina de escribir todos los hombres tienen el mismo aspecto. Como en la educación, la jerarquía se trata y fija con movimientos semejantes, también, como en el caso de Marx. Se da una ordenación de mayor a menor nobleza, poniendo en primer lugar el trabajo manual y finalmente desembocando en un nivel más bajo aquello maquinal. Suena inmediatamente, o de forma inmediata, una carta dirigida a Witold Holewicz, traductor polaco de las Elegías de Dulino, en la cual Rilke dice: ahora llegan de América vacías cosas indiferentes, pseudocosas, trampas de la vida. Una casa en la mente americana, una manzana, una vida americana, no tienen nada en común con la casa, la fruta, el racimo en que habían penetrado la esperanza y el ensimismamiento de nuestros antepasados. Las cosas vivas y animadas, las cosas que comparten nuestro saber, decaen y no pueden ser ya sustituidas. Las cosas, los pragmata, también relacionados con la acción, decaen en su disolución maquínica, en lo consumible e inmediato. La afinación con la crítica continuada del americanismo en los cuadernos resulta aquí bien audible. También resulta audible la tarea del escritor, poeta de Rilke, y de ese ángel que torna y retorna y que reactiva de nuevo aquello que ha cesado. De nuevo, la cronología o el tiempo cronológico experimenta una caída, en palabras en este caso del propio Rilke. Este es el tiempo de los cuadernos que nos emplaza y nos vuelve a emplazar. Trazando estos recorridos encontramos un Hölderlin que encarna y nos presenta esta quiebra propia de la revuelta, un Marx que también anuncia en palabras que el salto de Sprung es necesario el salto entre la Notwendigkeit y la necesidad y la libertad, das Freiheit, y un Heidegger que recorre y que recoge esos términos modificándolos en el caso de la propiedad, que dice: si el giro, la Umkehr, es pensado más profundamente, entonces todo queda girado, todo queda dado a la vuelta. La libertad es la necesidad, en la medida en que lo liberante, lo no necesitado por la necesidad, es lo no necesario. La liberación de esa apremiante actualidad. Ser pobre, pues, en 1945 quiere decir no carecer de nada, salvo de lo no necesario. Efectivamente, todo da la vuelta. Los términos se invierten en una donación de nuevo sentido. La Kulagar traduce un Kegel, por lo tanto, como catástrofe, como vuelco, como revuelta y también como revolución. Faltaría preguntar, desde la escritura, o ver en la escritura esa apertura y desplazamiento, una suspensión del tiempo cronológico y la puesta a plena disposición del dominio técnico mundializado. Y en ese sentido también la escritura, por ello, como condición del vuelco y de la recuperación de un actuar capaz de desplazar los hitos de la metafísica, Heráclito, Kant, la lectura de cada uno de estos autores, como lo más extraño en su propiedad precisamente en este mero poner siempre a disposición. Y a la vez, desde la escritura cabría ver la Umkehrung, la revuelta, la revolución, como esa torsión en la que en el tiempo escrito, ya no cronológico, ya no disponible, lo extraño deviene propio en su extrañeza, en su exterioridad no asimilable en la densificación de un decir indisponible, que ya es obrar, Handlung, que ya es actuar, y que fuera ya de un no inmediato y calculado, es operante y es efectivo. Es la revolución y el vórtex del decir o la revolución aún por decir, y el actuar una vez más se desplaza en esto, decir y actuar, se desplaza la línea de disposición absoluta. Es al fin la revuelta de una escritura que nos reúne y nos reúne hoy aquí, en la lectura misma, haciendo posible y efectivo este vuelco. Desde los cuadernos, aplazados de lo dicho por Heidegger, ya no dirá más aún el vuelco dado, una vez más, en relación al mal llamado caso Heidegger. Muchas gracias.
bueno, compañeras, compañeros, si alguien tiene una pregunta, algo que comentar, tenemos, bueno, afortunadamente vamos bien con los tiempos, entonces tenemos un buen chance. Entonces, si alguien quiere preguntar algo de estas ponencias, hacer algún comentario, bueno, se han tocado varios temas que ya venimos trabajando en las otras sesiones y pues creo que hay bastante ahí que discutir. No sé si alguien quiera participar, préstese a levantar la mano. Para la que me viene más mencionaste que es un verso, una cita de una escritura. Escribir es anticipar la muerte. Entonces quería, si podías ahondar o contar esa partecita de vuelta un poco, ¿por qué lo traes a colación, quizás? Y sí, y ahondar un poquito quizás en esa, por qué esa relación entre escritura y sufrimiento. Bueno, más que entre escritura y sufrimiento... desfallecimiento o fallecimiento. Bueno, es una cita tomada de Blanchot, que en la cual también trabaja Derrida. Y en este caso se traía a colación en relación a precisamente la experiencia escritural, tal y como se ha planteado hasta ese punto de la ponencia, como he intentado plantear. Se da un salto, lo que Rilke decía, una caída del tiempo, que en Manuel Hölderlin sí toma o sí se encarna en el término Umkehrung. Es esa catástrofe griega o esa cesura en la cual en esa fisura aparece lo aórgico divino, que es precisamente la donación del fin, de un fin que no siempre se traduce en la muerte, pero que sí puede hacerlo. Pensemos en Edipo o en Antígona, la muerte no se da inmediatamente, pero sí la palabra da la muerte, que es precisamente lo que decía Hölderlin, y además prácticamente. En los términos de Hölderlin es la palabra mata, la palabra puede ser mortal. En este sentido, bueno, lo hemos hablado en muchas ocasiones, la relación entre palabra y finitud, y en el caso de la escritura, cómo precisamente la escritura permite desplazar o permite dislocar una presencia que se da ya en su ausencia. De alguna manera siempre se lee ante la ausencia del que lo da, permitiríamos al Fedro, de manera muy directa. Se podría polemizar con él. Gracias. Entonces, ¿quién Mi pregunta es para Ricardo. Hacia el final del ensayo salieron dos términos que llamaron la atención. Por un lado, experiencia y hacia el entre, ¿no? Haciendo referencia a Platón, el abrirse camino entre. Mi pregunta sería la siguiente. ¿Podríamos situar la experiencia como en el entre, digamos, en tanto que hay una copertenencia entre hombre y ser, y este no puede ser definido, conceptuado, traído a la palabra, y en esa medida, por eso Heidegger dice que la experiencia se aparece, ¿no? Por un lado está la naturaleza del hombre a traer a la palabra, y por el otro está la copertenencia entre ser y placer. Entonces mi pregunta sería, si podríamos localizar la experiencia como el entre. Sí, es lo que... Gracias. Es lo que de alguna manera intento decir, es decir, ahí veo una cercanía sorprendente entre Platón y Heidegger, entre Heidegger y Platón, ¿no? Platón mismo dice, bueno, estos grandes términos como ser y no ser no son claros, ¿no? Es decir, es un poco la tiniebla, si me lo permites decir así, ¿no? Están en tiniebla, en términos de Heidegger sería, bueno, no son entes, ¿no?
en el caso de Platón son géneros, pero más allá de los términos, me parece que la intuición es muy cercana del uno con el otro, ¿no? Y un poco lo que intento decir es que una experiencia de este tipo, ¿sí? Es el abrirse camino en Platón o el entre heideggeriano, ¿no? De manera que estamos rodeados literalmente, ¿no? No solo rodeados, sino vivimos, somos lo indecible, lo innombrable, ¿no? Uh-huh. Bueno, igual para el doctor Ricardo, con respecto a lo innombrable, si podrían dar un poquito más en esta relación, pienso en el Inspiration o lo que va a decir Heidegger del Bewenden lassen, que es como el dejarse. Ajá. ¿Qué relación guarda justo esto, no? O la afinación entre la pregunta y la respuesta, ¿no? Cuando Heidegger dice que no, usted mismo también lo dijo de alguna forma, ¿verdad? Solo quien ya comprende puede estar pendiente, ¿no? Y esta relación entre al que la atiende a la llamada, ¿no? Cuando Heidegger también dice la llamada, ¿qué dice la llamada? Pues nada, ¿no? Entonces ahondar en eso, ¿no? Entre la afinación de la respuesta con la pregunta, en relación o en contraposición más bien con el sujeto cartesiano, el sujeto de la tecnicidad teórica, de la filosofía como técnica, ¿no? Con este pensamiento, con esta posibilidad heideggeriana. Claro, a mí me gusta mucho la etimología del preguntar, es precontari, ¿no? Que es fondear, ¿no? Es decir, generalmente cuando hacemos una pregunta estamos, bueno, cotidianamente, pues es obvio que lo que busca es una respuesta, ¿no? No la ambigüedad, ¿no? Si la cosa está ahí, punto, se acabó. Pero el preguntar que intenta al menos pensar, pues lo que hace es fondear, ¿no? Si cavas mucho y encuentras poco, como diría el de Éfeso, ¿no? Y sí son modos distintos. A mí yo veo en todo esto un peligro, y es que parece que nos vamos a los extremos, sí. O eres el sujeto cartesiano, y todo lo que trae esto consigo, o eres el pensador o el poeta o el filósofo, lo que tú quieras, ¿sí? Le tengo un poco de temor a los extremos, ¿no? Es decir, o eres una cosa o eres la otra. Heidegger es muy precavido y dice, yo no me meto en cuestiones de valor, ¿no? Esto no es ética, lo que tú quieras, ¿no? No es religión. Pero se le sale a Heidegger lo religioso en su lenguaje, en su pensar. Y como toda religión, sí, o estás de un lado o estás del otro. Y esto me parece muy peligroso y de ahí pueden derivar muchísimas cosas, ¿no? El sujeto no es solo sujeto, ¿no? El pensador no solo es pensador. Ahí es una desgracia que paulatinamente Heidegger haya ido dejando de lado conceptos como el Augenblick, ¿no? Como el instante, que me parece que es una vía regia por donde se pueden pensar estas cosas, ¿no? Es decir, yo no me iría tanto, para terminar, pues, no me voy tanto por los extremos, ¿sí? Sino quizá por la palabra kairótica, ¿no? La palabra que cae en el momento adecuado, en el lugar adecuado, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a los dos, desde luego. Quiero hacer una pequeña pregunta a Ricardo Emiliano, o mejor a David también, pero bueno, ahora mismo me viene. Justo a propósito de esto último que respondía, de la palabra kairótica, Sí. de la palabra del kairos. Tengo dudas
de que Heidegger mantenga, digamos, a lo largo de su producción intelectual, una comprensión del lenguaje como la que sí que quizá ponga en juego en el curso en torno al sofismo. Sí. Es cierto que hay, como bien ha señalado usted, lo innombrable es, pero quizá no existe. Así es. En el sentido, bueno, hay la medida en que viene a decir o se dice, ya es algo, con lo cual ya se mueve, digamos, entre el ser y el no ser. Eso es totalmente es el sofista. En ese sentido, digamos, cualquier más al algo es algo indefinido. Y algo que Platón no asume, y creo que Heidegger sí, es que el no ser no es. Es decir, el no ser, digamos, irreductiblemente no es. Eso es una lectura de Parménides desde el poema. Cuestión que Platón quizá no puede hacer, que Heidegger hasta cierto punto sigue. Y bueno, quería preguntarle si usted cree que esa asunción, que el no ser irreductiblemente no es, si tiene que ver algo con la palabra kairótica y en qué revertiría el planteamiento, ¿no? O bueno, porque usted lo tiene en cuenta en algún sentido. Sí, para Platón, digo, en primer lugar, ¿no? Para Platón, el no ser es la diferencia. Es decir, esta es la gran diferencia, pues, es decir, en el propio sofista dice Platón, no sé si se acuerde, de manera económica, ¿sí? Dice, de la nada hace mucho tiempo que nos hemos despedido, dice, pero inmediatamente después dice, exista o no exista. ¿No? Habrá que llamar la atención, ¿no? Es decir, la nada platónica no es la nada del sofista, digo, del poema de Parménides, ¿no? Parménides distingue entre no ser y nada en su poema. Platón la despide sin saber si existe o no existe y es, si me lo permite decir así, consustancial al pensamiento de Heidegger. Ahora, el kairos, por otro lado, pues habría que verlo desde dos perspectivas. La primera sería la perspectiva sofista, ¿sí? En donde el sofista va creando la oportunidad, eso es lo que hace el sofista en el diálogo, para estar atento al momento preciso para decir lo que se tiene que decir. Y si lo logra, entonces lo que consigue es callar al otro. El kairos filosófico, sí, es más bien la espera, ¿no? Me acuerdo mucho de Heráclito, ¿no? Con esta tesis de si no esperas, no encontrarás lo inesperado, ¿no? Este es un advenir, ¿no? En donde hay que estar atento, hay que estar a la escucha, y me parece que en ese sentido Heidegger es mucho más cercano a esto, ¿no? A la espera, a la expectativa, a la escucha, en fin, a esto, ¿no? Creo que al menos habría que distinguir esos dos tipos de kairos, ¿no? Usted no ve como una cierta condición de imposibilidad, ¿no? Sí. Incluso en esos términos. La cuestión de la irreductibilidad del no ser a favor de que pueda venir algo. Sí. Sí. Así es. Yo no sé muy bien, porque sí, voy a decir algo, pero que no sé muy bien cómo articularlo. Pero sí quería un poco soltarlo. Creo que para ambos, creo que de algún modo para ambos. Se ha hablado del innombrable, en primer caso sobre todo. Se ha hablado del indisponible, la abisma. Tú has usado más bien ese término. La pregunta sí sería de una manera muy, muy directa. Lo innombrable, lo indisponible, no es cierto que se nombra, no es cierto que comparece. Quiero decir, tal vez lo interesante de que no pueda haber otra gramática, precisamente es que el trabajo con la propia gramática existente,
y darnos cuenta de aquello que esa gramática no puede llegar a decir, es precisamente la comparecencia de lo innombrable. Y si eso fuera la comparecencia de lo innombrable, sería, digamos, en la impotencia de esa gramática se revelaría la máxima potencia de lo innombrable. Con lo cual es un modo de comparecencia, es un modo de nombrar, el modo legítimo, probablemente. Es decir, un modo ilegítimo sería el intento de creación de otra gramática. No sé, por ahí sí tendría algo que decir. Bueno, yo por mi lado no, son dos términos que no igualaría en este punto, en la medida en que hay una diferencia entre lo innombrable y lo indisponible, dado que lo indisponible, así de manera muy vaga y muy vasta, ya aquello que de algún modo queda exento de la disposición, que queda fuera del constante aseguramiento calculador de la técnica, etc. Otra cosa sería si eso desembocase por fuerza en un silencio, una falta de nombres, son términos que dice Heidegger. Y ahí es donde inicia otro problema. Efectivamente, a mí me parece que sí hay una forma de comparecencia fuera del dominio calculador, que es lo que plantea Heidegger, sus lecciones, o su plan trazado de tratar Heráclito, Kant, Hölderlin, Nietzsche. Ese plan responde a un intento de hacerlo más allá de ese discurso tematizante. Pero sí hay un lenguaje fuera del discurso tematizante. Sí cabe un decir en el cual comparezca aquello nombrado, en el cual se muestre el ser, en el cual se muestre, en este caso de la historia de la filosofía, la historia misma de las transformaciones de la verdad. Pero es algo que está por hacer y es algo que supone cierta violentación o cierto alejamiento, digamos, cierto extrañamiento, que es la palabra que utiliza Heidegger. De ahí a desembocar en un silencio de lo innombrable, bueno, esa es sencillamente quizá otra vía, pero no son equiparables. Sí, sí, coincido con David. Lo pensé y no me decido a utilizar otro término, que es metáfora. ¿Sí? Es decir, si el pensador, el poeta, es la espesura, ¿sí? Si no utiliza conceptos como el lenguaje técnico, quizá por ahí podríamos pensarlo también, ¿no? Es decir, leemos un instructivo que nunca se entiende, pero bueno, utiliza palabras técnicas y se supone que si seguimos los pasos, entonces podemos hacer una cosa. Mientras que el pensar, el poetizar, el filosofar, propiamente dicho, no llega a ninguna parte. Por ahí dice muy enigmáticamente Heidegger, es que a mí yo no sé a dónde voy, dice, pero en realidad tampoco me importa. Lo que quiero saber es dónde estoy. ¿Sí? O este aforismo, ¿no? Dirigirse a una estrella, solo eso, es decir, frente a la técnica que ya queremos poblar, pues, ¿no? Marte, la Luna, yo qué sé, ¿sí? El pensar nada más se dirige, es decir, crea el entre al que me he referido anteriormente. Y en tercer lugar, esta diferencia en la que insiste Heidegger a lo largo de su obra entre ser y ente, ¿no? Mientras el ente, o sea, desde esta perspectiva, mientras el ente puede ser nombrado, ¿sí? El ser sería, insisto, por donde comencé, una especie de metáfora, ¿no? Si me permite, con el ejemplo que acaba de dar, que me parece muy alumbrador, si tomamos el escrito técnico que nos da unas instrucciones para lograr algo y efectuarlo, sí. Ya no a la otra parte a la que se ha referido más usted, a la parte de la poesía, tomamos eso precisamente que nos lleva a un lugar definido, claro. Precisamente llegando ahí no nos damos cuenta de lo que falta, de todo eso, precisamente de lo que a donde hemos llegado no es el lugar. Quiere decir,
¿no habría un problema en enfrentar, de algún modo, de una manera como muy radical o muy explícita, el lenguaje supuestamente técnico que nos lleva a un lugar claro y el lenguaje poético que nos lleva a Sí. otro lugar? ¿No sería demasiado forzarlo, un forzamiento excesivo plantearlo como una dicotomía? Estoy totalmente de acuerdo. Por eso le agradezco que lo diga, por eso señalaba hace rato, los extremos son peligrosos. O se es poeta o no se es poeta, punto. ¿Sí? O se es técnico o no se es. Pero de alguna manera, sí, de alguna manera, sí, todos somos seres técnicos, ¿sí? O sea, seres de la tecné, no cabe la menor duda. Y en la tecné también cabe la poiesis. De manera que ahora me voy por el otro lado, ¿ve? Es decir, por eso evito lo más posible los extremos, ¿no? Muy bien. Ya, ¿Sí? un poco por entrar en conflicto, que siempre es divertido. Me resulta problemático, a mí, de forma muy sincera, términos como, por ejemplo, el de metáfora, que en manos de Heidegger casi es un resultado directo de una comprensión metafísica del lenguaje, ¿no? Al fin y al cabo, la metáfora se da preeminentemente en el momento en el que se entiende el lenguaje de manera referencialista, ¿no? En lugar de referirse a un objeto, se desplaza del lugar y se refiere a un otro, de manera que el trato referencialista se mantiene incólume. Sí es cierto que subsisten formas de decir que no son metafóricas, tampoco son tematizantes y que son operantes de algún modo. Bueno, ayer hablamos de Celan. Celan rechazaba de plano a la metáfora. Esto no es una metáfora ni debe ser una metáfora. Cuando digo perla, digo perla. Podríamos decir lo mismo de Chillida. Sí. El arte de Chillida no es una metáfora del espacio en el cual los hombres se encuentran. El arte de Chillida despliega y muestra un espacio. De tal manera, si hay un lenguaje de demostración, si hay un lenguaje de apertura y de despliegue que es ajeno o es extraño a esa plena disponibilidad del panfleto que te dice cómo montar un mueble de Ikea. Hay niveles y hay exterioridades y hay diferencias entre distintos hablares. Uno será el silencio, pero desde luego no es la alternativa. Sí. Es para Ricardo, para hacer más compleja la cuestión. En los conceptos fundamentales de la metafísica, curso de 29-30, Heidegger dice algo así como de los conceptos de la filosofía tienen que ser indicadores formales, pero habla conceptos. Y ahorita que estábamos hablando de que lo innombrable es el ser, y por eso recurre a los conceptos, a los indicadores formales en ser y tiempo para señalar al ser y al ente que se relaciona con él, el Dasein. Mi pregunta es, ¿solamente el Dasein y el ser son innombrables? Son innombrables, es decir, no podemos tener acceso con ellos mediante las palabras, los conceptos. Y bueno, y voy a seguir con David. Es que hablaste de la libertad y esa cuestión siempre me pone en alerta. Y una sugerencia, hablando de indicadores formales, ¿qué tal si pensar la libertad como un indicador formal? Es decir, como un existenciario más. Si recordamos de la esencia de la verdad, Heidegger dice que concibe la libertad como dejar ser. Como un dejar ser que no propiamente es una propiedad del hombre, una facultad del hombre, como habitualmente la pensamos, ¿no? Esta facultad para elegir entre esto o aquello. Sino que se tenía que pensar de una forma contraria, ¿no? Que nosotros le pertenecemos a libertad, porque en el sentido que esa apertura, dejar ser, nos permite ser ese ente que somos. Y si se quisiera pensar como una pertenencia, se tendría que pensar de ida y vuelta, tanto que nos pertenece a la libertad como nosotros le pertenecemos a ella, como una analogía con el lenguaje que hablamos con Ricardo, ¿no?
No es que el lenguaje nos pertenezca, si nosotros le pertenecemos al lenguaje, pero para que pueda haber lenguaje, o habla, mejor dicho, pues necesita del hombre. Entonces también se vuelve ida y vuelta. Sí, por mi lado acepto la sugerencia, totalmente de acuerdo. Sí es cierto que en este ámbito la libertad o lo libre, das Freiheit, lo abierto, no puede ser entendido solo en tanto que existenciario y por lo tanto reconducible al Dasein. La libertad, la Freiheit, se da precisamente en esa donación o en esa apertura, en este mostrarse. Sería el espacio de la obra de Chillida, por ejemplo. Y en ese sentido no sería reconducible al Dasein. Precisamente es lo que invita a ese salto entre esa penuria continuada de la aparente falta de penuria, en la cual sea un quiebre, un salto cualitativo hacia una atención a la afectividad, a ese darse del ser. ¿No? Gracias. Gracias, buena parte. Sí. ¿Qué te puedo decir, Uriel? O sea, si solo el ser es lo innombrable, no lo hemos discutido ya en varias ocasiones, ¿no? Creo que una de las cosas que tenemos que hacer es dar el siguiente paso, ¿no? Es decir, ya no necesariamente hablar del ser, un poco acá lo decía, ¿no? En realidad no es un sustantivo en Heidegger, esto creo que lo tenemos que entender, eso es un gran paso el que da Heidegger, ¿no? Lo dejaría más bien en términos abiertos, ¿no? O sea, no me referiría a algo en particular, sino al hecho de que el lenguaje, ¿cómo decirlo?, tiene sus propios límites, ¿sí?, históricos, que el horizonte se abre continuamente, todo esto es un hecho, pero y en este contexto el silencio no es un límite, sino es lo que complementa precisamente al logro. Esto es lo que te digo. Muy bien. Pues bueno, compañeros, no sé si alguien más tenga una pregunta, algo más que decir. Bueno, pues si no hay más, agradecer a los ponentes. Muchas gracias. Gracias pues una vez más por el esfuerzo de presentar, de participar y al público pues de también resistir, ¿no?, y participar, ¿no? Decía Natalia, ¿no?, que la universidad se ha vuelto algo cómodo y que el esfuerzo de pensar no siempre debe serlo, ¿no? Pues también acá lo estamos viendo en carne propia. En fin, ¿no? ¿Les parece bien si damos 5 minutos para empezar la otra mesa? Aquí afuera hay café. Bueno, ¿no?, está dura la tarde, pero puede ayudar a hacerla más leve. Y en fin, ¿no?, para retomar y acabar a tiempo, pues bien de todos, empezando por los trabajadores. Muchísimas gracias. No, Me comunicaré contigo, porque he visto...